Buenos días, mis queridos hermanas y hermanos. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Este es Juan Cruzado en su canal Vamos Arriba Zumba, quien te dice de parte del Señor: todo aquel que cree en Dios recibe vida en abundancia. La palabra de hoy nos llega del libro de Santiago, capítulo 1, versículo 5, y dice así: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, demándela a Dios, el cual da a todos abundantemente, y no zahiere, y le seré dada. En la versión actualizada: si alguno de ustedes no tiene sabiduría, pídasela a Dios. Él se la da a todos en abundancia, sin echarles nada en cara. En la versión en inglés: is any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generally to all without finding fault, and it will be given to you. Bueno, mis queridos hermanas y hermanos, la palabra poderosa hoy del Señor nos llega del libro de Santiago. Siempre digo que tenemos que aprender a ser agradecidos con el Señor. Siempre les menciono que todas las mañanas hay que sacar tiempo para darle las gracias al Señor por un nuevo día, un nuevo amanecer. Que diariamente tenemos que aprovechar el tiempo de orarle al Señor diario, de despedirle al Señor lo que queremos y de ayudar al que más lo necesita. En esta mañana, mis queridos hermanas y hermanos, oro por todos aquellos que lamentablemente han perdido un ser querido, para que Dios les dé consuelo. Estamos orando por todos aquellos que se encuentran enfermos, que Dios los sane. Estamos orando por todos aquellos que se encuentran en un problema difícil, que Dios pueda solucionar sus problemas. Mis queridas hermanas y hermanos, en un día más que Dios nos regala, gracias. Nuevamente gracias, porque a todo el que saca tiempo para dedicarle al Señor, siempre van a recibir bendiciones. En la palabra de hoy es una de las palabras que yo te diría que más me gusta de la Biblia, porque habla de la sabiduría. Y una de las cosas que un cristiano debe tener en la vida es sabiduría. ¿Sabiduría para qué? Para poder descifrar qué cosas son las que están bien y qué cosas son las que están mal. Para poder saber qué yo puedo hacer al leer la palabra y no entenderla. Y es el Espíritu Santo el que te llena de esa sabiduría, para que tú puedas no entender la palabra únicamente, sino que puedas llevarla a otras personas que no conocen al Señor. Y esto lo hablamos diariamente. Lo que es sabiduría, paciencia, amor, paz, son cosas que tú tienes que tener presente en tu diario vivir, porque son cosas que tú necesitas como un verdadero cristiano para poder evolucionar en la vida en la que nos encontramos. Aquel que no tenga paz en su vida, armonía en su vida, sabiduría en su vida, paciencia en su vida, dedicación en su vida y estabilidad en su vida para las cosas del Señor, no va a triunfar en este mundo. Por eso cada uno de nosotros tenemos que diariamente llenarnos primeramente de sabiduría y de paz para poder lidiar con las cosas que vienen en nuestro diario vivir. Entiéndase, en problemas, situaciones, conflictos, todo aquello que se te presente, tú saber cómo lidiar con lo que se te presenta en tu diario vivir. No nos vamos a ahogar en un vaso de agua por un problema chiquitito que tengamos. Al contrario, le pedimos sabiduría al Señor y las soluciones a nuestros problemas, a lo que estamos pasando, van a empezar a aparecer, no en el orden que tú quieres, no en el momento que tú decidas, pero Dios te va a dar esas soluciones, esas alternativas que tú necesitas para continuar hacia adelante. ¿Y qué necesitas para todo esto? Paciencia. Y volvemos a lo mismo. Todo va agarrado de la mano. Lo que pasa es que en nuestro diario vivir las personas no saben esperar, no saben aguardar. Parecen nenes pequeños, como siempre he dicho, en tiendas que los padres los llevan. Ellos se empeñan en que quieren un juguete, que quieren un carrito, que quieren una muñeca, y le hacen perretas a sus padres, a sus tíos, a sus familiares. Y hasta que tú no le compras algo, no se quedan callados. Nunca son conformes. Así pasa en nuestro diario vivir. El que es verdadero cristiano está tranquilo y aguarda el momento preciso en que Dios obre. Pero el que no tenga a Dios en su corazón, o el que tenga a Dios por encimita, se va a intranquilizar, se va a poner impaciente. No sabe cómo esperar a que Dios escuche sus ruegos. No sabe cómo esperar a que Dios obre en su problema, en su situación, en su enfermedad.
Simplemente van a la defensiva y quieren las cosas como los nenes pequeños en ese momento. Un verdadero cristiano aprende que a través de la sabiduría uno adquiere paciencia, amor, paz, tolerancia en el mundo en el que nos encontramos. Fíjate que la palabra te dice, si alguno de ustedes no tiene sabiduría, pídasela a Dios. Él se la dará a todos en abundancia sin echarle nada en cara. Dios no la regala. Solamente tenemos que pedírsela. Y aguardar pacientemente a todas las cosas que te sucedan en el mundo, en tu diario vivir. Aguarda pacientemente que Dios está obrando en ellas. Si no tienes paciencia, tienes que buscar la forma de obtenerla. La sabiduría la obtenemos a través del Espíritu Santo. La sabiduría la necesitamos para lidiar con tantas cosas que buscamos o encontramos en nuestro diario vivir. Esa misma sabiduría es la que te hace a ti como cristiano seguir evolucionando para ganarte el reino de los cielos, para obtener tu salvación, no la mía, la tuya. Porque cada uno de nosotros tiene que bregar con su salvación. Tiene que buscar su propia salvación. Y es a través de la sabiduría que tú tienes conocimiento de parte de Dios para poder seguir leyendo la palabra y poder seguir entendiendo la palabra. Yo sé que muchas veces las personas no quieren, perdonen que les interrumpa, no quieren utilizar la Biblia y abrirla, hojearla, porque no la entienden. Y no son capaces de tan siquiera, tienen miedo de leerla. No la sacan de un librero. Y tú ves que cogen la Biblia y en vez de leerla, lo que hacen es que la hojean así. Y cogen y la ponen de nuevo donde estaba. Ay, yo no entiendo eso. Pero dale un libro, dale una novela, ponle en la televisión. A ver si no van a entender todo eso. Pero las cosas del Señor las siguen delegando y echando a un lado. Y si tú tienes el Espíritu Santo que te va a dar la sabiduría para que tú puedas entender la palabra, o las herramientas que tú necesitas para poder buscar la palabra en diferentes formas y poderla entender, que hay alternativas, que el teléfono solamente se utiliza para buscar en Facebook, en WhatsApp, en TikTok. El teléfono tiene y las redes sociales tienen mucho poder para tú buscar tantas cosas que tú necesitas, empezando con las cosas de Dios. Si tú no entiendes una palabra, yo ahora mismo y pongo Santiago 1.5 en Google y a mí me van a salir una serie de información sobre Santiago 1.5 y me van a explicar de qué trata Santiago 1.5. Y voy a encontrar gente en YouTube que habla de Santiago 1.5. Y puedo encontrar pastores, puedo encontrar sacerdotes que hablan de Santiago 1.5. Que yo, Juan, un humilde servidor del Señor, te hable y te diga Santiago y te lea Santiago 1.5 y te trata de explicar aquí Santiago 1.5 a través de la palabra, qué significa la sabiduría y por quién tú la obtienes. Lo seguiré haciendo. Mi forma de obrar, de pensar y de decir lo que significa Santiago 1.5 va a ser diferente a lo que otros quizás hablen. Pero ¿sabes qué? Buscamos un mismo fin, un mismo Dios. La misma sabiduría que necesitamos para obtener nuestra salvación y para poder entender la palabra. Tan sencillo como eso. Yo te lo explico de una forma, un sacerdote, un pastor te lo explican de otra y todos estamos en lo correcto porque estamos buscando nuestra salvación. Estamos buscando a través de la sabiduría cómo nosotros entender la palabra del Señor diariamente. Cómo nosotros procederemos en nuestro diario vivir a través de la sabiduría que el Espíritu Santo nos da para entender muchas cosas en el mundo en el que nos encontramos. Pero mi querido hermana y hermano, no podemos sentarnos a esperar a que otros lean la Biblia por usted. Usted tiene que comenzar a leer la Biblia, dejar un miedo a un lado. No es que se la aprenda de memoria, es que usted recapacite lo que usted lee y pueda saber interpretar a través
de la reflexión, usted interpreta. La Biblia no se lee a lo papagayo. Usted pide sabiduría para usted entender lo que está leyendo en ese momento. Y ahí es cuando Dios comienza a obrar en usted para que usted entienda la palabra. Y usted va a decir, caramba, entendí ahora lo que significaba, lo que mucho tiempo llevaba que no entendía. Porque no preguntabas, porque no buscabas, porque no escuchabas. Y la sabiduría tú la vas a seguir obteniendo a través de tu vida hasta que partas de este mundo. Porque, como siempre les digo a ustedes, el conocimiento de Dios no termina nunca. El aprendizaje de Dios jamás termina nunca. Siempre estás en constante conocimiento hasta que Dios te llame. Ten eso en mente, mi querido hermano y hermano, y no dejes que nadie interfiera con tu salvación y obtén la sabiduría a través del Espíritu Santo. Quiero orar en esta mañana para que el Señor siga sanando a Juan Lebrón, a Yalisa y a Teresa, siga sanando a mi padre y a mi madre, siga sanando a Margarita y a Carmín. Estoy orando para que el Señor nos dé tranquilidad en nuestras vidas, nos dé sabiduría para poder seguir entendiendo su palabra y sobre todo entendimiento para que nosotros podamos entender la palabra mejor y podamos llevarla al mundo con otras personas que aún no conocen al Señor. Este es Juan Cruzado en este su canal Vamos Arriba Zumba, quien te dice de parte del Señor, trata de buscar siempre del Señor y llenarte de sabiduría a través del Espíritu Santo para entender su palabra. Mis queridos hermanas y hermanos, en este día tan maravilloso que Dios nos regala, damos gracias al Señor por un nuevo día, un nuevo amanecer. Le pedimos al Señor que nos siga instruyendo en su palabra y que nos siga llenando de sabiduría para poder entender la misma. Dios te bendiga, mi querido hermano y hermano, y que pases hoy un día maravilloso en la palabra del Señor. Amén.